El Señor les bendiga. Puedes dar un aplauso al Señor en este día. El Señor los bendiga, el Señor los bendiga, el Señor los bendiga. Gracias por estar aquí. Ocupe su lugar, por favor. Sean todos los que están viéndonos por Facebook ahora mismo en YouTube, que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos una vez más a nuestra iglesia, la iglesia Life en el Camino Church. Damos un aplauso al Señor por nuestros músicos y cantores. Que el Señor los bendiga. El Señor bendiga las vidas de ellos en el nombre del Señor. No sé si hoy tengo mucho, estoy muy duro. ¿Se oye bien allá? ¿Se oye bien? ¿Está bien? Bueno, yo quiero pedir un favor. Si ustedes se pueden correr un poquito para adelante porque se ven muy lejos y ni los veo algunos. Claro, porque no tengo mis lentes. Ahora ya los veo mejor. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por tomar esta como su iglesia, un lugar donde ustedes se pueden congregar y disfrutar de la presencia del Señor. Bueno, para este día tenemos unos invitados especiales, personas que apreciamos mucho y que agradecemos al Señor por las vidas de ellos. Personas que tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para aportar a nuestras vidas. En algunas conversaciones que he tenido con el pastor Martín, yo le he dicho, estoy escuchando a un maestro, yo siempre estoy aprendiendo de lo que él habla, de lo que él conversa, de su manera de pensar, de su manera de desarrollar la obra del Señor. Y Martín, yo he dicho aquí en esta iglesia que agradezco a Dios por tu vida y por la vida de Ángela, y lo he dicho en otros lados también, y otra vez hoy aquí delante de la iglesia te digo gracias. Gracias por la oportunidad que me diste de trabajar contigo y de ser parte de tu equipo. Gracias. Y Ángela, gracias por ser esa mujer ahí al lado de él, orando y como guerrera. Gracias, que el Señor bendiga sus vidas. Quiero que demos una bienvenida con un aplauso al pastor Martín y a su esposa Ángela. Ellos son los líderes del distrito hispano de la Iglesia Cuadrangular. Pastor Martín es el supervisor general del distrito hispano nacional de la Iglesia Cuadrangular de nuestra familia, y pastora Ángela es la esposa del pastor Martín. Un par de siervos, muy siervos, que el Señor le ha placido llamarles para llevar a este tiempo, a este movimiento a otro lugar. Y yo doy gracias que el Señor me permite ser parte del equipo de Martín. Así es que, Martín, gracias por venir. Ángela, gracias por venir. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias. Grandemente. Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Rolando. Gracias, Silvia, por tenernos aquí. Voy a dejar que mi esposa salude. Sabe, nací en Mendoza, Argentina, y llegué a los 20 años a este país y bueno, tuve la oportunidad de en una iglesia como esta conocer del Señor y allí mientras tomábamos clases de nuevos creyentes y también trabajando con la juventud, conocí a mi esposa. Era una de las jóvenes de la iglesia, yo era otro joven en la iglesia y tuve la oportunidad de conocer a mi esposa de Colombia. Y sabe, yo no sabía que Dios a veces hace esas cosas misteriosas, pero me trajo de Argentina, la trajo de Colombia para que nos conociéramos. Quiero dejar que ella salude, pero es un placer estar con ustedes aquí. Buenas tardes, iglesia, o 2 días, no sé en qué horario andamos, ¿no? Estamos viajando tanto que pues ya el cansancio afecta la cabeza, pero wow, me siento en casa, pastores, congregación de una iglesia preciosa, me deleité con la alabanza, mi corazón se llenó ver estos jovencitos, niños alabando con tantos talentos y que están usando los talentos aquí en la iglesia. Pero bueno, bendigan a los pastores, tiene una iglesia preciosa, que Dios me los bendiga y gusto en conocerlos. Amén. Sabe que yo no tengo lentes y sí los veo muy lejos. Así que si alguno se anima a acercarse un poco más, creo que lo vamos a... Sí, anímese. Mire, si usted no se anima, yo lo animo.
Es un placer estar aquí con ustedes, es un placer poder saludarles, es un placer poder compartir. Y quiero que abra conmigo su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 4. Y mire, yo llevo ya varios años sirviendo al Señor. Yo llegué a este país, me convertí, recibí a Cristo, fue un cambio radical en mi vida, una transformación de esas radicales que Dios hace. Y desde ese entonces empecé a servir al Señor y empecé a crecer en mi vida espiritual, en mi relación con Dios. Y a lo largo de la vida, después de los años, empecé como en diferentes ministerios en la iglesia y llegué también a pastorear. Y cuando estaba pastoreando, para mí era hermoso poder venir y poder presentar la palabra del Señor, pero también era una responsabilidad muy grande. Yo no sé cuántos de ustedes comparten la palabra y es importante compartirla aquí en la iglesia, pero compartirla afuera. Pero siempre que uno comparte la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande, porque es algo muy bonito y algo que tenemos que someternos a Dios para asegurarnos que compartimos lo que Dios quiere que compartamos. Y sabe, a veces he preparado mensajes que los he predicado una sola vez, y porque ha sido un mensaje que Dios me ha dado para una sola vez. Pero han habido mensajes que es como una voz profética o es una voz que Dios me permite compartir, que siento que tengo que compartirla en diferentes lugares y compartir esta palabra de Dios, porque creo que Dios tiene una palabra para su pueblo en general. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes, una palabra que siento que Dios me ha dado para el pueblo y para cada uno de ustedes. Y en 1 de Timoteo, creo que es algo que muchas veces leemos y pensamos que es solo para la juventud. 1 de Timoteo capítulo 4, verso 11 al 14 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y el verso 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Sabe que Pablo es uno de esos personajes en la Biblia? No es un personaje simplemente, es un hombre de Dios que existió en un momento que nos escribe estas cartas y nos permite poder tener este tipo de enseñanzas. Él acababa de dejar a un joven en una iglesia que se había plantado en Éfeso. Y había dejado a este joven que se llamaba Timoteo y lo deja un jovencito. Como decía mi esposa, me alegró ver jóvenes en esta plataforma. Pero me alegra saber también que aunque ustedes son una iglesia joven, Dios las está levantando. Los está levantando. Y sabe, Pablo entendía la importancia de llevar la palabra de Dios, de la importancia de que no se trata simplemente de entretener a la gente en una reunión, no se trata simplemente de entretener a la gente en un espacio o en una ciudad, se trata realmente de lo que Dios quiere hacer. Y entonces Pablo es de esas personas que a mí, miren, me inspira, que a mí me encanta seguir, que a mí me encanta escuchar de él. Y acá está Pablo, habiendo dejado a Timoteo como pastor en Éfeso, y de repente en un momento pasa el tiempo y en un momento decide escribirle esta carta. Y le manda una carta a Timoteo. Y en esta carta, la primera de Timoteo, en esta carta, él le dice claramente esto. Verso 11 y 12 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Sabe lo que me dice eso a mí? Yo creo, la Biblia no lo dice acá, no muestra el contexto, pero lo que yo pienso es que había gente que quizás estaba hablando de Pablo, de Timoteo. Quizás gente estaba pensando: él es muy jovencito, él no tiene la experiencia, él no sabe cómo hacer las cosas, él no puede.
¿Qué sabemos? No lo sabemos porque no está escrito acá lo que pasaba. Pero si Pablo tiene que escribirle a Timoteo y decirle que nadie tenga en poco tu juventud, es porque había gente que lo tenía en poco. Pero yo creo que Pablo no solo le estaba hablando a un Timoteo diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud, pero yo ¿sabe qué pienso también? Yo creo que Pablo miró a Timoteo y le dijo, Timoteo, ni siquiera tú ten en poco tu juventud. ¿Sabe que muchas veces somos nosotros los que nos tenemos en poco? No es que yo no puedo, no es que yo no sé, no es que el otro es mejor, no es que el otro sí puede, no es que yo no soy como aquel, no es que yo no soy como este. Y permanentemente nosotros mismos nos tenemos en poco. Y yo creo que Pablo le estaba diciendo una afirmación a Timoteo y le decía, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Si hay gente hablando de ti, si hay gente que te tiene en poco, no le hagas caso a eso. Pero Pablo le dice a Timoteo, ni siquiera tú, Timoteo, ni siquiera tú, no tengas en poco quién tú eres, Timoteo. Y mire, yo creo que esto lo hace Dios, porque obviamente Pablo era un hombre que escuchaba de parte de Dios. Yo me imagino que cuando escribió esta carta estaba escuchando lo que el Espíritu Santo le decía que escribiera y escribió estas palabras de parte de Dios para Timoteo con un propósito muy claro. Y yo creo que lo que quería afirmar Pablo en Timoteo es, mira, Dios nos escoge, y esto es muy importante, Dios nos escoge por quienes somos, Dios nos escoge por nuestra obediencia, Dios nos escoge para servirle. Él nos escoge, pero no es nunca Dios te escoge por lo que tú crees que es tu capacidad o tu incapacidad. Siempre nos vamos a sentir incapaces de hacer cosas, siempre nos vamos a sentir capaces de hacer otras, pero nunca Dios te escoge por eso. Él solo te escoge por quien tú eres y Él te escoge por la obediencia que tú tienes hacia Él. Y acá está. ¿Sabe que cuando y a veces hay gente que nos tiene en poco? Iglesia, aunque sean una iglesia joven, que nadie tenga en poco lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Yo recuerdo que cuando estaba muy joven, empecé a servir en un lugar, en un distrito. Habían pastores con muchísimos años de experiencia, pastores que habían recorrido muchísimo, que tenían mucha sabiduría. Y de repente viene este joven que yo tenía algo de experiencia, sabía algo, pero ahí estaba. Ni cerca lo que habían recorrido otros. Y de repente me toca liderar y estoy liderando y de repente después de un año de trabajar siento a este grupo de pastores y les digo gracias por el trabajo, gracias por lo que han hecho, gracias por servir juntos. Y uno se para y me dice, yo le tengo que decir algo, me dice, gracias por lo que ha hecho, han hecho bien las cosas, pero yo pensé que a usted el saco le quedaba demasiado grande. ¿Por qué le cuento eso? Porque a veces la gente no nos los dice con palabras, pero nos los dice con actitudes, en cómo nos tienen poco. A veces nosotros no lo decimos con palabras, pero lo hacemos con actitudes, que nosotros mismos nos tenemos en poco. Y hoy quiero decirle, como Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Si había alguna idea de algo que tú pensabas que alguien te tenía en poco, olvídate de eso, ponlo a un lado. Si tenías alguna idea de que tú mismo te tenías en poco, quita eso, ponlo a un lado. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que ser ejemplo. Eso es lo que le dijo Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. Y acá es a donde es difícil. Porque ser ejemplo significa que la gente nos va a mirar. Significa que las tenemos que modelar. Y le dice, sé ejemplo a los creyentes. Olvídate de lo que digan, olvídate de lo que tú piensas, pero sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta. ¿Sabe lo que dice esto en palabra? Sé ejemplo con lo que hablas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo estás hablando?
cuando la gente está a tu alrededor. Tienes que ser ejemplo en palabra. Tienes que ser ejemplo en conducta. ¿Cómo te comportas? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué ve la gente de lo que tú estás haciendo? Y le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Luego le dice, no solo sé ejemplo en palabra y en conducta, pero sé ejemplo en amor. Y sabe que nos encanta como cristianos decir Dios es amor, tenemos que amarnos los unos a los otros, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el amor es tan bonito y hablamos mucho del amor, pero le digo algo, es difícil ser un ejemplo en amor. Porque es fácil amar al que me ama, es fácil amar al que me da, es fácil amar al que me cae bien, pero qué difícil es amar al que me dañó. Qué difícil es mostrar amor por alguien que me tiene en poco, que me menosprecia, que me ha dañado en la vida. Eso es difícil. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en amor. Había una pastora, que a veces cuento esta historia porque yo no la podía creer. O sea, yo quiero ser ejemplo en amor, pero a veces tenemos que crecer porque a veces quedamos cortos. Pero conocí a esta pastora, creció en México, en un rancho en México, y su padre era un padre que había tenido hijos regados por todas partes, era un hombre de dinero en el lugar y hijos por todas partes, y por alguna razón, no sé qué, era un hombre bastante malo, que las buscaba para matarlas. Ellas las crió la abuela y tuvieron que salir huyendo de México y venir a los Estados Unidos porque su padre las estaba buscando para matarlas. Acá se encuentran con el Señor, acá empiezan a servir a Dios, acá empiezan en Estados Unidos a pastorear. Y un día, hablando con ella, me decía que no había tenido contacto con el Padre por años, pero que sentía que tenía que tener contacto con su Padre, que ya lo había perdonado, aún con todo el daño que el Padre le había hecho. Porque Dios viene a transformar nuestras vidas y Él viene a decirnos, ¿saben qué? A través de Pablo nos dice, ustedes tienen que ser ejemplo en amor. Y eso a veces no es fácil. Esta pastora fue a México a ver con el padre. El padre la rechazó. Aún así, ella dijo, yo lo perdono y decido amarlo. Mire, hay que ser ejemplo en espíritu, en fe, en pureza. Qué difícil es ser ejemplo en fe cuando las cosas no van bien, cuando pasan situaciones y vemos que las cosas no cambian y que quizás enfermedades o quizás esta pandemia o quizás situaciones en mi vida, en el trabajo, en lo que sea, y de repente estamos pasando situaciones difíciles y la fe nos cuesta. Pero Pablo le dice, tienes que ser ejemplo en fe. Qué difícil es ser un ejemplo en pureza en un mundo que cada vez nos muestra más cosas para vivir vidas impuras delante de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Y yo le digo a usted, mire, que nadie tenga en poco su juventud, pero sea ejemplo. Sea ejemplo. En palabra, en cómo usted habla, en conducta, en cómo se comporta, sea ejemplo en amor, cómo usted muestra el amor y cómo ama a otros, en el espíritu, en su espíritu, sea ejemplo en fe y sea ejemplo en pureza. Mire lo que dice el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras le dice, ocúpate. Lo que yo pienso cuando escuchaba estas palabras es, ¿sabes qué, Timoteo? No pierdas tu tiempo. No pierdas el tiempo, Timoteo. Lo que necesitas hacer es ocupar tu tiempo. ¿Sabes en qué? En lo que es importante. Ocúpalo en la lectura de la palabra, en la exhortación y en la enseñanza. Y yo lo que leo aquí es no pierdas tu tiempo. Lee la palabra, ayuda a otros, aconseja, enseña lo que sabes.
Y a veces, yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasaba antes, yo pensaba que los que tienen que compartir la palabra son los pastores, son los evangelistas, son los misioneros, son solo aquellos los que tienen que compartir la palabra. Pero lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice, sé ejemplo y ahora ocúpate en esta lectura, en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Y sabe lo que yo pienso? Yo pienso que usted y yo tenemos algo que enseñar. A usted Dios lo transformó. Usted está aquí por alguna razón. Usted está aquí porque alguien le mostró el amor de Dios. Usted está aquí porque sintió la presencia de Dios y fue transformado por su presencia. Y usted está aquí porque Dios hizo un milagro. Usted está aquí porque un día decidió darle su vida a Él. Pero usted está aquí por alguna razón y hay algo que usted sabe que la gente necesita escuchar. Ocúpese en la lectura de la palabra, ocúpese en la exhortación, ocúpese en la enseñanza. Enseñe lo que sabe. No espere a que venga alguien más a enseñar. A veces usted se va a encontrar con personas que necesitan escuchar simplemente un Dios te ama, simplemente esto es lo que Dios ha hecho por mí, esto es lo que hizo con alguien más. ¿Sabe? Esta es la palabra, te voy a dar un versículo bíblico. Lo que sea, pero enseñe lo que sabe. No ponga excusas. Que alguien más lo va a hacer. Enseñe lo que sabe. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, a Timoteo lo trajeron un día, oraron por él, los ancianos de la iglesia, y hubieron dones. Hubo algo que entró en la vida de Timoteo, algo que él tenía allí, y de repente entonces Pablo le tiene que decir, no quiero que descuides el don que hay en ti, Timoteo. Y sabe que hay dones espirituales, pero hay dones también que usted y yo tenemos, que nacimos con ellos, que Dios nos creó y nos diseñó de esa manera. Dones que usted y yo tenemos para darles a Dios y darles a otros. Y cuando yo escucho esto y veo y dice, no descuides, ¿sabe lo que me habla a mí? A mí me habla de que hubo un momento que Timoteo estaba usando esos dones, pero empezó a dejarlos a un lado. En algún momento de su ministerio, en algún momento de su vida, en algún momento que él estaba en la iglesia, él había sido activado en dones y de repente es como que él los empezó a descuidar. Los dejó de desarrollar, los dejó de usar y los empezó a poner en un costado. Y a mí yo me imagino un baúl empolvado. Imagínese sus dones en un baúl, en una esquina, empolvados. Porque lo estamos descuidando. Porque estamos descuidando los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y Pablo le dice eso. Mire, hay dos ejemplos que a mí me gusta dar porque estas son las excusas que yo más escucho. Mi madre creció en un hogar cristiano en Argentina. Después se casó con mi padre y se alejó del Señor. Ella nunca perdió la fe, ella siempre oraba, aunque no iban a la iglesia y aunque estaban lejos de Dios y mi padre estaba lejos de Dios. Pero un día llegaron nuevamente a los caminos de Dios, yo tenía 5 años. Y llegaron a la iglesia a través de una situación que se dio y se reconcilió mi mamá con el Señor y empezó a ir toda la familia a la iglesia y yo crecí hasta los 12 años en la iglesia y bueno, y después mi padre otra vez nos quiso sacar de la iglesia y llevarnos a otro lugar y fue cuando llegué a este país que realmente tuve ese encuentro con Dios. Pero le cuento esto porque mi madre a lo largo de la vida ha estado en iglesias, ha caminado desde que tanto en la Argentina como aquí en diferentes iglesias y siempre ella decía, yo no tengo ningún don, yo no tengo nada para dar. Ella siempre estaba en la iglesia y decía, yo no sirvo para nada. Y cuando yo crecí escuchando a mi madre decir de tanto en tanto estas cosas, no, es que yo no sirvo, no, es que yo no puedo, no, es que yo no tengo nada para dar. Y yo escuchaba a mi mamá y crecí escuchando a mi mamá de esa manera. Y hace un par de años atrás me paré con mi mamá enfrente y le dije, mamá, no te quiero volver a escuchar decir eso. Porque si tienes dones y Dios te usa,
¿Y en qué? Me dice. Y le digo, cada vez que le das un abrazo a la gente siente el amor de Dios a través de tu vida. Y sabe que es cierto. Sabe que yo a lo largo del ministerio he ayudado a plantar varias iglesias y mis padres siempre nos han seguido y cada vez que me tengo que despedir de una congregación para ir a la siguiente, para ir plantando iglesias o apoyar plantaciones porque nos hemos mudado de estado o nos hemos ido a otro lugar, y cada vez que pasaba conmigo me decían chao, con mi mamá lloraban porque iban a extrañar esos abrazos. Hay gente que se quedó en la iglesia porque recibió un abrazo de mi mamá. Hay gente que se quedó en la iglesia porque alguien le dijo una palabra de aliento o alguien le dio un abrazo y sintieron el amor de Dios por eso. Y a veces, aunque creamos que no, eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. Así que ninguno, ni del más chiquito hasta el más anciano en este cuarto, puede decirme a mí, yo no tengo ningún don. Yo no sirvo. Lo que tienes que tener cuidado es no descuidar el don que tienes, los dones que tienes. La otra historia es con mi hijo de 12 años. Y me alegra ver jóvenes acá tocando. Me alegra ver jovencitos sirviendo a Dios. Me encanta ver jóvenes sirviendo a Dios. ¿Sabe? Con mi hijo, tengo un hijo de 16, mi hija tiene 13 y tengo un hijo de 12. Y el de 12 tenía 3 añitos, estábamos en una reunión familiar y tenía 3, no llegaba a 4 años y de repente escuchamos una melodía en el piano. Y nos pareció raro, ¿no? ¿Quién está tocando? Y cuando vamos era el niño tocando. Y yo no sé cómo le hizo, qué hizo, por qué lo hizo, él no sabía nada. Y estaba tocando una melodía. O sea, sonaba, con un niño haciendo esto, sonaba. Y dijimos, wow, este tiene un don para la música. Fue creciendo. Le compramos una batería un día en la iglesia y empezó, y él tenía el ritmo y tocaba. Pero le duró poquito, le duró 2 días los palitos. Después, un día vamos a visitar a un pastor, estamos en la casa del pastor, el papá del pastor saca un ukelele, es como una guitarrita pequeñita y estaba tocando el ukelele y mi hijo lo está mirando y de repente lo está mirando y le pasa el ukelele y empieza a tocar el ukelele. Y el pastor me dice, este muchachito tiene un don especial. Yo llevo 2 años diciéndole a mi hijo, no descuides el don que Dios ha puesto en ti, enamórate de él. ¿Sabe? Tengo una batería, tengo guitarra, tengo piano en mi casa y no toca nada. Pero cada vez que yo tengo una oportunidad, porque yo sé que soy responsable y sé que él tiene que ser responsable de ese don, yo me acerco y le digo, Cristian, no descuides. Dios te ha dado un regalo, necesitas enamorarte de él. Aunque ahora no te guste, aunque ahora te cansas, aunque no te puedes concentrar, tienes que dar el esfuerzo, tienes que dar lo mejor, tienes que enamorarte de lo que Dios te ha dado, tienes que desarrollar ese don y tienes que usarlo. Y le digo esto porque a veces eso nos pasa. Dios nos ha dado un don, lo tenemos que primero descubrir, pero una vez que lo descubrimos hay que desarrollarlo. Y eso no va a pasar si no lo usamos, eso no va a pasar si no empezamos a activar eso. Necesitamos usar el don que Dios nos ha dado. Mire lo que dice el verso 6 de 2 de Timoteo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí? Es que en la Biblia no todos encontramos varias cartas. No todas las cartas de Pablo fueron de 2. Hay algunas que sí. Hay una que fueron de una nada más. Una sola carta que envió. Pero a Timoteo se le ocurrió enviarle 2 cartas. Y en la primera le tiene que decir, ¿sabes una cosa, Timoteo? Quiero que no descuides el don que hay en ti.
Pero resulta que en la segunda carta, como que Timoteo en la primera no le hizo caso. Y como que el cajoncito de los dones se siguió empolvando. Y entonces viene Pablo y le tiene que escribir a Timoteo y le dice ahora, ¿sabes qué? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo creo que si en la primera le tuvo que decir no descuides, viene la segunda y le tiene que decir avives, es porque no solo lo estaba descuidando, había algo que se estaba muriendo en la vida de Timoteo. Y yo le digo, algunos se han olvidado de lo que Dios hizo y lo que Dios les ha dado. Y hay algo que sin querer se está muriendo. Yo llegué a este país, me convertí, me enamoré de Dios. Y hubieron unos jóvenes, había un grupo grande de jóvenes en la iglesia, y estos jóvenes, dos de ellos en particular, uno era un adorador espectacular. Cómo adoraba, cómo él hablaba, cómo la gente venía a la presencia de Dios cuando él ministraba. Otro era un evangelista y salía a evangelizar por todas partes. Y estaban enamorados como yo del Señor y estábamos sirviendo a Dios y estábamos allí. Y de repente pasan los años, yo salgo de California, voy a Texas a vivir, después de Texas a Colorado. Y de repente pasan el tiempo. Y yo no sé qué pasó con ellos. Pero hoy uno de ellos es agnóstico. Y el otro es casi ateo. Y yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estos eran hombres de Dios, que crecieron conmigo, que estaban enamorados de Dios, que servían a Dios, que tenían dones. Y sabe, yo pienso que algo pasó en sus vidas, como le estaba pasando a Timoteo, y de repente empezaron a descuidar los dones, empezaron a descuidar las cosas que Dios les había dado, y de repente en algún momento algo se empezó a morir en ellos, y de repente no tuvieron Pablos a su alrededor. Que les miraran a los ojos, que les enviaran una carta, que les llamaran por teléfono y les dijeran, hey, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Todos nosotros necesitamos Timoteos que buscar. ¿Sabe que hay Timoteos que están esperando que usted sea un Pablo para ellos? Hay muchos Timoteos allá afuera que están esperando que usted sea ese Pablo que le dice, hey, no descuides el don de Dios. Hey, aviva el fuego. Hey, recuerda lo que Dios ha hecho, recuerda lo que Dios te prometió, recuerda lo que Dios te ha dado. Y necesitamos ser Pablos para esos Timoteos. Pero sabe, al mismo tiempo, usted y yo, no importa los años que tengamos sirviendo a Dios y qué tanto Dios nos use o no nos use, necesitamos Pablos alrededor nuestro. Porque de tanto en tanto necesitamos un Pablo que venga y nos diga, hey, aviva el fuego del don de Dios. Mire lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga y enseña. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En la primera carta le manda y le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo, ocúpate en esto, hey, no descuides el don. Pero en la segunda le está diciendo, hey, aviva el fuego del don de Dios. Pero también en este capítulo 2, verso 1 y 2 le dice, quiero que te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús. Y todo lo que has aprendido, entonces quiero que busques a hombres, que busques a aquellos idóneos para enseñar y que les enseñes para que vayan y enseñen a otros. ¿A cuánto les gustan las cosas fáciles? Levante la mano.
Bueno, yo creo que hay un par de honestos, los demás son todos medio mentirosos. No. A todos nos gustan las cosas fáciles. Todos queremos lo fácil. Hacer esfuerzo cuesta, ¿sí? Para algo que nos cuesta, algo que nos duele, hay que hacer esfuerzo, entonces no lo queremos. Pero yo siempre digo, lo que no te cuesta y lo que no te duele no te hace crecer. Son las cosas que nos duelen y las cosas que nos cuestan las que nos hacen esforzarnos mucho más allá de lo que lo haríamos si todo es fácil. Cuando las cosas es fácil no requiere esfuerzo. Y Pablo le tiene que decir a Timoteo, quiero que te esfuerces en la gracia. Mire, mi hijo mayor, todos los padres siempre creemos que nuestros hijos, y esto siempre lo vamos a decir, que son los más inteligentes, ¿cierto? ¿O soy el único padre que a veces piensa eso? Entonces todos decimos, no, tenemos unos hijos sumamente inteligentes, somos unos hijos. Y sí, yo digo eso de mi hijo también. Y sabe, porque lo creo. Y creo que es muy inteligente, pero no le gusta esforzarse mucho en la escuela. Yo no sé si su hijo es como el mío, pero este es el más grande. El más chico no necesita esforzarse para sacar buenas notas, pero el más grande puede sacar buenas notas, pero necesita esforzarse. Saca buenas notas igual, pero no las da. Viene un día, me saca una nota, me presenta y yo me siento a hablar con él. Y le digo, Martín, no sé a quién se le ocurrió ponerle Martín. Le digo, Martín, ¿y diste lo mejor? ¿Te esforzaste? O sea, vos me decís a mí que esto es lo que puedes hacer. Y me dice, sí, creo que me esforcé. Le di una leída antes del examen. No, es que con una leída antes del examen no alcanza, Martín. Le digo, necesitas esforzarte, necesitas dar lo mejor. Esforzarse es dar lo mejor, es darlo todo. Podés tener poco o mucho que te queda en el tanque, pero esforzarse es dar todo lo que tienes y dar lo mejor. Y Pablo le dice a Timoteo, da lo mejor. Entonces yo le dije a Martín, tenés que dar lo mejor, Martín, tenés que esforzarte. Algunos necesitamos un Pablo que nos diga, hey, tenés que dar lo mejor, tenés más para dar. Tenés mucho más para dar. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús y ve y ¿sabes qué? Encuentra a otros, enseña lo que sabes y que vayan y hagan eso. Pero el esforzarse cuesta. Yo cuando me mudé de San Antonio a Colorado, saqué un examen de contaduría, de CPA le llaman acá, de contador público. Y había estudiado en Texas, llego a Colorado, me preparo para estos exámenes. Y esto es un examen complicado. Es un examen que tenés que tomar 4 exámenes en 18 meses. Si no pasás los 4 exámenes en 18 meses, tenés que volverlos a tomar. Y eran exámenes complicados y difíciles y de repente, bueno, voy y me preparo y rindo el primero y lo saqué con 78%. Uno pasaba con 75. Entonces lo saqué con 78. Bueno, vamos para el segundo. Me estoy preparando. Pasan como 3, 4 meses, voy a rendir ese examen, era de auditoría, rindo ese examen, salgo pensando que lo aprobé como el otro, me llega la nota 72%. Con 75 lo sacaba, 72%. Ahí estuve. Entonces, bueno, me frustré porque no lo había pasado, eso me atrasaba. Me seguí preparando, había comprado todo un sistema que tenía preguntas, que practicaba como si estuviera en el examen, tenía libros que los leía, los estudiaba, me seguí preparando, me seguí esforzando, le seguí dando lo mejor que pude y voy y me siento en ese examen, en esa sala, empiezo a rendir y salí de ahí, yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero yo salí de ahí con el pecho inflado. Yo dije, lo pasé, estoy convencido que lo pasé. Tuve que esperar 3 semanas. Estoy sentado en la sala de mi casa, 12 de la noche, chequeaba la computadora todos los días. 12 de la noche, mi familia está durmiendo.
¡Pum! Veo la nota. 69%. Yo pensé que lo había pasado, bajé del 72 al 69. Dice que los hombres no lloran, pero yo me largué a llorar. Estaba en la sala de mi casa frustrado, llorando. Y mire, todos necesitamos Pablos a nuestro alrededor. Que nos digan, esforzate, animate, no tires la toalla, no lo abandones. Todos necesitamos de esos Pablos. Y lo bonito del Dios que tenemos, ¿sabe qué es lo bonito del Dios que tenemos? Que aún si tiene que hacer hablar a un burro, lo hace hablar. Eso es lo bonito del Dios que tenemos. Entonces, el Pablo que Dios usó para hablarme y darme esfuerzo, ¿sabe cómo se llamó? Google. En serio. Y usted dice, ¿pero qué está predicando este hombre? No, mire, es que Dios usa lo que sea para hablarnos. Y yo me siento, y venía algo que me decía, Martín, escribí esto en Google. Escribí esto en Google. Y yo estaba, en serio, frustrado, triste, llorando, y tenía que escribir esto en inglés. I fail audits again. Fallé auditoría nuevamente. Eso es lo que escribí en Google. Y empieza a salir. Y empiezo a leer un foro. Y de repente salía uno que había tomado 26 veces el examen. Entonces yo dije, uy, Después leo otro que dice, me tomó 6 años terminarlo. Porque había aprobado algunos y se me pasó el tiempo y tuve que volver a rendirlo y se me pasó el tiempo. 6 años me tomó sacar la licencia. No, y ya me empecé a animar. Yo digo, apenas yo he fallado 2. Y me empecé a animar y ¿sabe lo que dije? Me comprometí, dije, no, voy a dar lo mejor, me voy a esforzar. No voy a abandonarlo todo. Fui, tomé otro curso, volví a estudiar con todo, me preparé, pasaron como 3 meses, me senté en ese examen y lo saqué con 83%. Pero me faltaban 2 más y ya se me estaba acabando el tiempo. Me preparo para el otro, lo saco y me quedaba el último, 1 mes antes de que se me acabe el tiempo y lo aprobé. ¿Sabe por qué le cuento esta historia? Porque hay momentos en nuestra vida que queremos tirar la toalla. Hay momentos en nuestra vida que queremos abandonarlo todo. Hay momentos en nuestra vida que así como Timoteo, Pablo nos tiene que venir y nos tiene que decir, hey, esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Esfuérzate en esto, esfuérzate en lo que estás haciendo. Da lo mejor, dalo todo. Hay más en ti, aunque crees que no, sí, hay mucho más en ti. Dalo todo. Timoteo. Lo que has oído de mí, de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le voy a pedir al hermano del piano que pase y me ayude, pero le voy a decir algo. Quiero que se ponga de pie. Mire, todos necesitamos Pablo a nuestro alrededor. Está bien, Dios puede usar a un burro o a Google, pero identifique Pablos en su vida y rodéese de esos Pablos. Porque necesitamos Pablos en nuestras vidas. Que vengan y nos hablen. Que vengan y cuando vean que estamos descuidando los dones, nos digan no descuides. Que cuando nos vean que algo se está muriendo en nosotros, nos digan aviva. ¿Sabe qué? Necesitamos Pablos a nuestro alrededor, que cuando quizás estemos en tiempos difíciles a donde nos sintamos en poco, que no podemos, nos digan, hey, tú sí puedes. Que nadie tenga en poco quien tú eres. Que nadie tenga en poco tu juventud. Necesitamos Pablos a nuestro alrededor que nos digan, hey, tienes que dar lo mejor. Así que yo le pido que usted empiece a identificar esos Pablos en su vida. Y que quizás cierre sus ojos y empiece a pensar en esos Pablos.
¿Quiénes son esos Pablos hoy en su vida? Y si usted no puede nombrar 1, 2 o 3 Pablos alrededor suyo, yo le invito a que cuando salga de este lugar empiece a pensar qué Pablos va a buscar, porque usted necesita Pablos alrededor suyo. Pero ¿sabe? Si usted identificó 1, 2 o 3 Pablos, le voy a invitar a que quizás esta semana les llame y les diga gracias. Gracias por ser Pablos en mi vida. Gracias porque estuviste conmigo cuando más lo necesitaba. Gracias porque me diste la palabra de aliento cuando pensaba que quería abandonarlo todo. Gracias porque cuando quizás me sentía solo, ahí estabas tú. Y quiero que le dé gracias a esos Pablos. Y quiero que si no tiene los busque. Pero ¿sabe? Ahora quiero que piense en los Timoteos. ¿Cuántos Timoteos hay allá afuera? ¿Cuántos Timoteos necesitan de usted? ¿Cuántos Timoteos hay que hoy sabe usted? Y piense en esas personas que quizás usted sabe que en otro tiempo sus dones estaban activados, que en otros tiempos ellos tenían sus dones activados, ellos estaban sirviendo a Dios, ellos tenían una pasión por Cristo, ellos estaban siendo usados por Dios y hoy de repente están en algún lugar y necesitan de usted, que usted vaya y le diga: hey, no descuides lo que Dios ha hecho, hey, aviva lo que Dios hizo en ti. Piense en eso, porque estoy seguro que cada uno de nosotros podemos identificar a algún Timoteo que necesita escuchar de nosotros. Hay Timoteos que necesitan escuchar de ti. Quiero que piensen en esos Timoteos. Y quiero que haga un compromiso delante de Dios. Que le diga: Señor, hoy me comprometo a ser un Pablo para muchos. Hoy me comprometo, Señor, a ser un Pablo que escribe cartas, llama por teléfono, va y visita, se sienta a tomar un café con alguien que necesita escuchar: hey, Dios no ha terminado contigo. Hey, esfuérzate. ¡Ey, da lo mejor! ¡Ey, ey, ey! ¿Sabes qué? Aviva lo que un día había vivo y hoy está muriéndose en tu vida. Avívalo. Y que hoy se comprometa a salir y hacerlo. Padre, hoy nos comprometemos delante de ti a ser Pablos para esos Timoteos que te necesitan, esos Timoteos que necesitan escuchar tu voz, y nos vas a usar a nosotros para hacerlo. Padre, hoy nos comprometemos. Nos comprometemos a ir por esos Timoteos. Nos comprometemos a encontrar a otros que aprendan lo que hemos aprendido y vayan y lo enseñen a otros. Hoy nos comprometemos, Señor. Hoy nos comprometemos a buscar a Pablos cuando nosotros nos sintamos menos, cuando nos sintamos solos. Hoy nos comprometemos a buscar un Pablo a mi alrededor que me escuche, que me dé una palabra de ánimo, que ore por mí cuando yo lo necesite. Y no quedarme en un rincón y empezar a abandonarlo todo y alejarme de ti. No quiero eso, Señor. Quiero estar en una comunidad de creyentes a donde hay Pablos y Timoteos que juntos crecemos y somos usados por ti para traer luz a esta ciudad, para traer tu presencia a este lugar. Padre, yo bendigo la iglesia El Camino Vida.
Yo bendigo esta iglesia joven, pero que la has puesto en este lugar y la has plantado en este lugar para hacer una obra grande, para hacer una obra grande, Señor, para avivar el fuego de muchos, Señor, para ir y buscar a muchos que irán a hacer lo mismo. De esta iglesia se plantarán iglesias, de esta iglesia habrá un vientre sano, de esta iglesia habrán niños y jóvenes que hoy Dios está preparando, porque son el presente y el futuro de lo que Dios va a hacer en este lugar, en esta región y todo alrededor. Padre, en el nombre de Jesús, que te crean a ti, que no me crean a mí, pero que te crean a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, haz sanidades, haz milagros, haz prodigios. Señor, trae dones espirituales que desciendan sobre la vida de tus hijos, que no tengan temor de orar por los enfermos, que no tengan temor de orar y creerte a ti, de aumentar su fe. Señor, sabemos que tú eres soberano, que tú eres el que sabes todo, pero que creemos a ti. Creemos en los dones que tú depositas en la iglesia. Padre, yo bendigo a esta tu iglesia y te digo que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Yo bendigo la iglesia. Le voy a pedir a los pastores que pasen hasta aquí. Aquí estás orando en mí. Yo le invito a que ame a sus pastores, que ame a la pastora Silvia, que las bendiga, que ore por ella, que ame al pastor Rolando, que lo bendiga. ¿Sabe lo que le invito a hacer? A que se acerque a ellos también como Paulos, a bendecirles, a darles palabra, a decirle: pastores, estamos con ustedes, pastores, vamos para adelante, pastores, vamos a servir juntos, pastores, vamos a hacer la obra del ministerio, pastores, ustedes no están solos, pastores, vamos a estar con ustedes. Yo le invito a que declare palabras de bendición, que ore por sus pastores, que los bendiga. Estire sus manos hasta aquí, vamos a orar por ellos. Padre, yo bendigo a la pastora Silvia, yo bendigo, Señor, su vida, bendigo el ministerio, el llamado que le has dado, Señor, en esta obra. Yo la bendigo, Señor, bendigo al pastor Rolando y bendigo este matrimonio, Señor, que se paró firme a plantar una iglesia en esta ciudad, en este lugar. Señor, bendice el trabajo de sus manos, bendice sus finanzas, bendice, Señor, cada vez que ellos preparen lo que hacen para tu iglesia, pero trae visión a ellos, Señor, trae visión para seguir liderando con visión, Señor, en esta congregación. Pero pon a personas, Señor, alrededor de ellos, que los amen, que los bendigan, que oren por ellos, que levanten las manos, Señor, y juntos establezcan tu reino en esta ciudad. Yo los bendigo y te doy gracias por ellos. Son un regalo para esta iglesia, son un regalo para esta congregación, lo son para este distrito. Te bendigo, Señor, por ellos. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor por sus pastores. Damos un aplauso al Señor por el pastor Martín. Sí, amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, Martín, por esa palabra. Aviven el don que hay en ustedes. No lo descuiden. Úsenlo para la gloria del Señor. En esta iglesia hay unos dones tan preciosos. Hay unos talentos tan hermosos.
Y hay tanto fruto que nos espera de esos dones y talentos. Avívenlo. Úsenlos. Úsenlos. Se van a sorprender cuando empiecen a fluir esos dones con lo que Dios va a hacer. Ustedes se van a sorprender de lo que el Señor va a hacer con ustedes. Cuando vean que empieza a fluir y fluir y fluir ese mover del Señor, ustedes mismos van a ser sorprendidos. Usen lo que el Señor les ha dado. Martín, gracias por esa palabra. Gracias, muchas gracias. Gracias por orar por Silvia y por mí. Gracias, muchas gracias. Hermanos, yo quiero decirles algo, y es que nosotros como pastores creemos en ustedes. Nosotros no tenemos en poco lo que ustedes son. Sabemos que Dios ha puesto en ustedes cosas muy valiosas, y Dios nos ha traído a este lugar para sacar de ustedes lo que Dios ha puesto. Ustedes son joyas preciosas. Nosotros los vemos como joyas preciosas a cada uno de ustedes, del más chiquitito al mayor. Son joyas para nosotros que Dios puso en nuestras manos, y que nosotros vamos a dar todo para que ustedes desarrollen lo que Dios ha puesto en sus vidas. Ese es nuestro trabajo aquí con ustedes. Eso es lo que queremos hacer, que ustedes saquen, desarrollen. Primero descubran, y después que desarrollen todo lo que Dios ha puesto. Siento que a veces nos ven como muy alto y muy lejos, y como que nosotros somos los que tenemos que hacer todo, pero no es así. Nosotros hemos venido aquí a dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y a sacar de ustedes ese tesoro precioso que está en su corazón, porque yo sé que ustedes aman a Dios. Pero pienso que quizás por circunstancias de la vida no han podido desarrollar quizás lo que Dios les ha dado. Con nosotros pueden estar seguros que estamos listos para desarrollar, para impulsarles. Creemos en ustedes, sabemos que cada uno de ustedes tiene cosas muy grandes, y vamos a ver lo que Dios va a hacer con ustedes, juntos, todos juntos, trabajando para la obra del Señor. Así que si estamos todos aprendiendo, y si se equivocan una vez, si nos equivocamos una vez o dos o tres, no importa. Todos juntos vamos a hacer la obra, y vamos a ir hacia adelante, y vamos a aprender, y vamos a permitir que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en este lugar. Amén. Amén. Sí, somos juntos. Somos juntos. Este es un trabajo en equipo. Este es un trabajo juntos. Bueno, ocupe su lugar un momentico nada más. Solamente recordarles, el miércoles nos vemos aquí a las 7:30. Miércoles 7:30 tendremos nuestra reunión de oración. Estaremos orando, estaremos compartiendo un pensamiento de la palabra del Señor. 7:30. Véngase a las 7:30 y estemos aquí juntos, tomando un tiempo para orar, para compartir algo, un pensamiento de las Sagradas Escrituras. Es que el miércoles les esperamos aquí a las 7:30. Y el próximo domingo otra vez a las 10. Aquí nos vemos confiando en el Señor. Vamos a